Y Dios plantó en mi corazón una palabra muy especial. Vamos a leer la Biblia y luego de leer el texto le voy a decir cómo se llama la predicación del día de hoy. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11. Dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente de la siguiente manera: amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Y entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Amén y amén. Y de todos estos bellos consejos que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia, yo quisiera concentrarme en una frase pequeñita que está ahí escrita y quiero que lo volvamos a leer. Ponga sus ojos en la pantalla y dice: amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres. Ahí donde dice crezcan, lea fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Crezcan hasta alcanzar la madurez. Punto, déjelo ahí. Crezcan hasta alcanzar la madurez. ¿De qué vamos a hablar hoy, pastor? Hoy voy a hablarle nada más y nada menos a aquellas personas que no han entendido que en la vida nosotros necesitamos crecer, avanzar, pero también madurar. Pégale un codazo al que tiene a su lado y dígale: la prédica de hoy se llama Así son los inmaduros. Otra vez, ¿lo puede repetir conmigo fuerte? 1, 2, 3. Así son los inmaduros. Pastor, ya no me gustó el título. No se vaya. No apague la transmisión. Quédese ahí sentado y sentada, que hoy le voy a hablar a aquellas personas que siendo adultos se comportan como niños. Hoy le voy a hablar a esas personas que todo lo quieren resolver con berrinches, pataletas, lloriqueo, y no han aprendido que en la vida el que no madura nunca podrá ser feliz. Lo voy a volver a repetir: el que no madura nunca podrá ser feliz. Así no diga amén. Así es. La madurez es algo que el Señor llama a nosotros y nos insta a desarrollar y nos insta a tener. Ahora, debo empezarles diciendo que cuando una persona no ha madurado, conserva las mismas reacciones de los niños, las mismas pataletas de los niños. Usted lo reconoce porque son maestros del conflicto, del escape, de la manipulación. Todo lo quieren resolver de la peor manera. Siempre hacen reproches. Y cuando pensaba en la madurez o en la inmadurez, fue inevitable venir a mi mente algo que en mi casa se come y se consume muchísimo y se llama el aguacate. Levante la mano todos los que les gusta el aguacate aquí, por favor. Levanten las dos para que se vean más. Mi esposa le gusta tanto el aguacate que se vino de verde, vea. Páseme los aguacates, hágame el favor. Bien, tenga aquí rápidamente. Aquí tengo en mi mano 2 aguacates. Ahora quiero que levante la mano las hermanas. No, hoy es el día del padre, así que vamos a sacar a los padres que estén aquí. ¿Dónde están los hombres que saben mercar en la casa? A ver, levante la mano, yo los veo. Venga usted que tiene cara de que le gusta comer, venga para acá. Un aplauso para este voluntario, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Te gusta el aguacate? Se nota. Bien. Estos 2 aguacates a simple vista se ven bonitos, pero ¿cómo hago para saber cuál de los aguacates está bueno y cuál todavía no está bueno? A ver, ¿qué hace usted?
lo palpa. Este ya está listo. ¿Quién quiere aguacate hoy aquí? Pastor, ¿nos va a dar aguacate en la iglesia? Sí, señores, para que nunca se lo olvide. Pero ¿para dónde va? Venga, no hemos acabado. Páseme un cuchillo, por favor, tenga la bondad, rápidamente. Eso es. Les pedí un cuchillito y se vinieron, fue con toda. Pártame ese aguacate. ¿Dónde está la sal? Aleluya. ¿Quién quiere aguacate? Santo, mire, eso pasa por venir sin desayunarle culto. Parta, claro, sin miedo, mi hermano. Pártame ese aguacate. Eso, saque un pedacito de ahí, hágame el favor. Saque uno. Mire, es que tiene hasta técnica el hermano. Sáqueme ese aguacate. Vamos a echarle sal, porque eso sin sal no pega. ¡Ay! Oiga, estos sistemas saleros de Panamá son como raros. A ver, aquí poquito. Poquito. Ay, Señor, ahí va. Vaya, lléveme el aguacate a alguien. Compártale a una persona que quiera. Llévele. Coma. ¿Quién quiere un pedacito de aguacate? Usted. Allá. Eso, agarre un pedacito de aguacate. ¿Quién quiere un pedacito de aguacate? Cómaselo. Eso, hermana. Pruébelo. ¿Está bueno? ¿Está rico? Buenísimo, sabe a mantequilla. Cuando el aguacate está bueno, se disfruta. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos han comido aguacate sin madurar alguna vez en la vida? Que se lo compraron con esas ganas o se lo sirvieron en el plato y cuando usted le mandó un mordisco, casi se tumba un diente. Cuando las cosas no están maduras, aparentemente funcionan, pero a la hora de usarlas te vas a dar cuenta que lo que podría ser un deleite se te vuelve un problema. Por eso cuando tú te enamoras de una persona inmadura, al principio todo parece bien, pero la relación con un inmaduro, en lugar de ser un deleite, se vuelve un problema. El matrimonio con un inmaduro, en lugar de ser un deleite, se vuelve un problema. ¿Ha hecho negocios alguna vez con una persona inmadura? Cuando usted hace un negocio con una persona inmadura, al principio parece que todo va a salir bien, pero al final terminas perdiendo el deleite. ¿Y qué hablar de la iglesia? No hay nada más terrible que servir al lado de gente que no ha madurado. Cuando una persona no madura, pierde la capacidad de disfrutar lo que el Señor le ha dado. En todo lugar anda mirando problemas. Esto no me gusta, esto no me parece, me voy de la iglesia, y cambian de iglesia en iglesia porque las cosas no le gustan. Y hoy le quiero decir, no vaya a ser que el problema no es la iglesia, sino su falta de madurez. Cuando una persona madura aprende a afrontar la vida y a decir, venga lo que venga, con las buenas y con las malas, voy a estar listo para lo que Dios tiene para mi vida. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo en esta preciosa tarde. Dije, vamos a ser gente madura. Voltéese con el que tiene a su lado y dígale, vamos a descubrir a los inmaduros. Ay, pastor, ¿yo para qué vine al culto hoy? Para ser bendecido y transformado por la palabra del Señor. Si alguien lo cree, levante la mano y gríteme un fuerte amén, por favor. Primer principio que le quiero mostrar es este. Pero antes, permítame referenciar algo, y es que ¿cómo reconoces la madurez de una persona? Reconoces la madurez de una persona con su manera de tratar el conflicto, su manera de hablar en momentos de presión y con su capacidad de reconciliar. Ahí sabrás qué tan maduro es alguien. Por las buenas todos somos buenos, pero cuando vienen los conflictos, cuando llega la hora de reconciliarte con alguien que no estás bien, ahí tú vas a saber qué tanta madurez hay en la vida de una persona. Vamos a mirar tres principios en esta mañana por la palabra del Señor, con los que quiero mostrarte el problema de la gente inmadura. Y vamos con el primero, póngamelo ahí por favor. Primer problema: el inmaduro prefiere alejarse y escapar en lugar de acercarse y arreglar. Lo vuelvo a repetir. El inmaduro prefiere alejarse y escapar en lugar de acercarse y arreglar.
Queridos hermanos, uno de nuestros problemas como cristianos es que nos hemos concentrado solamente en las enseñanzas de nuestro Señor, pero hemos dejado de detallar el comportamiento de nuestro Señor. Jesús no solamente nos enseñaba con lo que Él decía, Jesús también nos enseñaba con su forma de vivir, con su manera de comportarse. Y yo veo en la palabra que Jesús siempre fue una persona que confrontó y que dijo lo que necesitaba decir cuando lo necesitaba decir. Proverbios capítulo 25 versículo 9 dice: trata tu causa con tu hermano y no descubras el secreto a otros. Otra vez, trata tu causa con tu hermano y no descubras el secreto a otros. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús estaba con Pedro y empieza a manifestarle que pronto va a morir, que tiene que entregar su vida, Pedro le dice: no, Señor, no lo hagas? Y ni qué hablar de cómo Jesús se refería a los fariseos cuando les tenía que hablar clarito lo que les tenía que decir. Y recuerdan el día en el que un hombre trajo a su hijo para que los discípulos lo liberaran y los discípulos no pudieron liberarlo. Jesús, que le dijo a aquel papá: por favor, disculpe a mis muchachos, ellos apenas están aprendiendo, tengan la bondad. No, Jesús le dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Están notando? Lo que te quiero decir es que una persona inmadura ante el conflicto se aleja. Una persona inmadura ante el conflicto no quiere hablar. Una persona inmadura ante el conflicto dice: no, yo mejor no le hablo, yo mejor me distancio, yo mejor no lo afronto. Y de ahí es donde vienen esas personas que cuando les da rabia, cuando algo no les gusta, te bloquean. ¿Qué silencio hay hoy en el templo? Te bloqueo y no te hablo. ¿Por qué? Porque la inmadurez lleva a las personas a resolver sus problemas escapando. No quieren dar la cara. ¿Quieren que les cuente una historia de mi inmadurez? ¿La quieren escuchar? Yo era novio de mi esposa. Éramos novios, estábamos apenas empezando. Y en ese tiempo la que tenía carro era ella. Yo no tenía carro, entonces ella era la que me transportaba. Luego me dijo: no, tú tienes que aprender a manejar porque yo no te puedo llevar toda la vida. Y ella fue la que me enseñó a conducir auto. Luego yo aprendí a manejar el carro y recuerdo que un día íbamos en el carro, no sé de dónde veníamos ni para dónde íbamos, pero íbamos en el carro. Y en medio del carro empezamos a discutir. Levante la mano todo el que algún día ha discutido con su pareja dentro del carro. ¿Cierto que eso es increíble? Eso es adrenalina pura. Uno le dan ganas de abrir la puerta y tumbarlo y que se vaya y que algo así. Íbamos nosotros en el carro y ella me hablaba y yo le respondía y me empezó a dar tanta rabia que de repente yo frené el carro, yo paré el carro y dije: ¿sabe qué? Me bajo aquí y me voy. Me bajé, cerré la puerta del carro y me fui caminando así, me quedé parado. Pregúnteme por qué me quedé parado. Pregúnteme con más chisme que le quiero contar. Para que ella me rogara y me dijera: súbase mi amor, no se quede allá, bebé. ¿Y sabe qué hizo esa señora? Se cambió de asiento, ¡prum!, prendió el carro, se fue y me dejó tirado. Y eso no es lo peor. Lo peor es que yo no tenía ni un peso para devolverme para la casa. Y me tocó devolverme caminando con mi rabia, mi mal genio y mi inmadurez. Porque así es el inmaduro. Cree que las cosas las resuelve escapando. Cree que las cosas las resuelve yéndose. Y esa no fue la única que hice. También hice otra. Pregúnteme cuál. Me fui a dormir a la sala. Me enojé con ella. Yo ni me acuerdo por qué, pero me enojé y me fui a dormir a la sala. Me quedé en la sala ahí dormido y me eché una sábana encima. Y ella se levantó a la madrugada y dijo: ay, bebé, ¿por qué no te acuestas en la cama? No me quiero acostar. Así es el inmaduro.
se comporta como un niño. Tienen ese carro para disfrutarlo y prefiere tener ese carro para pelear. Tiene una esposa para disfrutarla y prefiere huir para pelear. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, no será que lo que te está haciendo daño a ti es esa inmadurez que se te quedó en el alma y en el corazón. Llegó la hora de crecer, llegó la hora de madurar y decir: no voy a dejar que mis pataletas, mis rabietas, mis inmadureces sigan dañando mi hogar y mi familia. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo aquí. Cuando maduras, disfrutas lo que el Señor te ha entregado. Dígame un fuerte amén, por favor, en esta preciosa y hermosa mañana. Mire, esto es tan importante que cuando se trata de madurez, Jesús priorizó estar bien con nuestro prójimo incluso antes de adorar. Los rabinos del primer siglo creían que la adoración a Dios estaba por encima de cualquier problema personal. Y tenían la costumbre de enseñarle a la gente que Dios era lo primero, así todo en la casa estuviera mal. Lo interesante de Jesús es que Él viene a revertir el concepto. Y un día les está enseñando a sus discípulos y les dice: si ustedes algún día van delante del templo del Señor a presentar sus ofrendas, a llevar un acto de adoración delante de Dios, y se acuerdan que alguien tiene algo contra ustedes, dejen la ofrenda ahí, vayan y arreglen el problema y luego sí preséntenla. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo: para mí lo más importante es que ustedes amen a su prójimo. La gente madura es aquella que has entendido en qué es lo que significa amar a Dios y amar al prójimo. Alguien tiene que decirme amén. Cuando una persona madura aprende a amar a Dios y aprende a amar a su prójimo. Pero a mí me llama la atención que los cristianos más inmaduros son capaces de decir que aman a Dios estando en contiendas, mal hablando de su prójimo y teniendo rabia con su propia familia. Hoy te quiero decir: tus alabanzas no superan el techo, tus canciones no superan el techo, porque la palabra del Señor me enseña que para poder estar en paz con Dios necesito aprender a estar en paz con los hombres. Yo sé que esto es incómodo, pero alguien te tenía que decir la verdad. Si la paz y el amor de Dios llenan tu vida, llenan tu corazón y llenan tu casa, tu relación con Dios también va a mejorar. Si alguien me está entendiendo, gríteme un fuerte amén en esta preciosa y hermosa mañana. Si va a aplaudir a Jesús, hágale con toda su fuerza y dele la gloria a Él. El escape es una opción cuando tenemos rabia. El escape es una opción cuando estamos molestos. El no confrontar es una alternativa cuando siento que estoy demasiado cargado contra alguien. Cuando siento que lo que esa persona hizo o dijo no me gustó, claro que es una opción. El problema es que hay dos formas de guardar silencio. Una es cuando la gente sabia dice: este no es el momento para hablar, voy a tomarme mi tiempo y luego voy a hablar. Pero el inmaduro no guarda silencio por prudencia, el inmaduro guarda silencio por soberbia. ¿Ha visto esa clase de gente? Hay personas que dicen: no voy a hablar ahora, pero no hablan ahora y no hablan nunca. No voy a decir nada. Y crean brechas de distancia con su familia y son capaces de durar días, semanas, meses y algunos años sin dirigirse a las otras personas. Y aquí le quiero regalar una frase que quiero que guarde en su corazón, y es: el sabio guarda silencio por prudencia, el inmaduro guarda silencio por soberbia. Es tan distinto. Usted se logra dar cuenta que el escape del soberbio siempre es: me alejo, me voy, me marcho, no quiero nada contigo. Y lo más tremendo del inmaduro es esto: el inmaduro escapa para llamar la atención, pero cuando le dan la atención, la desprecia.
¿Ha visto esa clase de gente? ¿Y usted por qué está bravo? Porque no hicieron eso. Bueno, venga, lo hago. No, ya no quiero nada. ¿Pero qué querías? Es que a mí no me dieron comida, no me dieron torta en la fiesta. A todo el mundo le repartieron pastel y a mí no me dieron nada. Bueno, venga, yo le doy su pedazo de pastel. No, ya no me den nada, porque yo tengo dignidad. Usted no tiene dignidad, usted lo que tiene es inmadurez en la vida. Ay, pastor, ¿usted por qué nos vino a regañar así? No, yo no estoy enojado, yo predico así. Yo necesito que usted entienda que esta vida tenemos que aprender a tener resistencia y a no dejarnos robar la bendición por cosas tan pequeñas. Realmente hay problemas más grandes que los que la inmadurez nos proporciona. El inmaduro se queda en cosas insignificantes. El inmaduro pelea por cosas que no debería pelear. Se carga por cosas que no se debería cargar. Y hoy vengo a decirte, aprende a desarrollar la madurez en la vida de afrontar lo que tienes. Si algo no te gustó, dilo con respeto. Si algo no te gustó, llama a la persona y dile. La palabra dice: trata tu causa con tu hermano. Pero para muchos inmaduros es más fácil hablar con otros de alguien que hablar con alguien de lo que necesita decirle a esa persona. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, para que la iglesia se sane, para que la familia se sane, para que el ministerio se sane, para que nuestro entorno se sane, necesitamos ser gente madura, que cuando algo no me gusta, lo voy a decir. Cuando no estoy de acuerdo con algo, lo voy a decir. Recuerde que con respeto se puede decir todo en la vida, pero si usted se guarda en el corazón y se carga y se molesta, lo único que va a hacer es crear brechas que al final lo van a transformar en una persona chismosa, en una persona desleal, en una persona herida, en una persona cargada, que va a dejar de disfrutar lo que el Señor le ha entregado. Iglesia, hay sanidad cuando aprendemos a ser gente madura. Dígame un fuerte amén, por favor, en esta preciosa y hermosa mañana. Ahora déjeme mostrarle el segundo principio, y es que la gente inmadura, en segunda instancia, todo lo resuelve peleando. Otra vez, todo lo resuelve peleando. Vuelvo a repetirlo, todo lo resuelve peleando. ¿Ha visto a alguien así alguna vez? En lo que podíamos tener una conversación, armamos una confrontación. En lo que pudimos sentarnos a hablar, preferí simplemente enojarme, dejar de hablarte, alejarme e irme. Recuerde que para el inmaduro es más fácil escapar que afrontar. Pero mientras escribía esta predicación, fue inevitable recordar un suceso bíblico muy particular. La Biblia dice en el libro de Josué que habían 3 tribus que estaban viviendo al otro lado del Jordán. Estas tribus eran la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés. Y la palabra del Señor dice que cuando ellos llegaron a la otra tierra, al otro lado del Jordán, justo antes de llegar a Jericó, Moisés les entrega esas tierras porque ellos las piden. Sin embargo, Moisés les dice: se las voy a dar con una condición. Cuando mi pueblo cruce al otro lado del Jordán, ustedes tendrán que ir a ayudarlos a pelear y a tomar la tierra prometida. Y una vez todos se hayan establecido, ustedes podrán regresar en paz a su propia tierra. Hicieron el acuerdo y respetaron el acuerdo. Josué en su libro nos cuenta que las 3 tribus, la media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, deciden regresar a su tierra. Pero antes de llegar a su tierra, levantan un monumento, construyen un monumento. Cuando las otras tribus, las que se quedaron en la tierra prometida, escuchan eso, dice la palabra que deciden armarse para ir a pelear. Pregúnteme por qué. Vamos fuerte, pregúnteme por qué. Porque según ellos, estas 3 tribus habían levantado un ídolo diferente a nuestro Dios. Entonces dijeron: vamos a exterminar a esas tribus. No obstante,
a uno de ellos se le ocurrió la idea de, antes de pelear, ir a hablar con ellos. Y me gustaría que leamos la Biblia para que note lo que sucedió en este encuentro. Dice Josué capítulo 22, versículo 10 al 16. Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar en un lugar llamado Gelilot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Entonces el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en Gelilot, a las orillas de la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Entonces la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. Pero antes, lea conmigo esa frase por favor, 1, 2, 3. Pero, no, más fuerte. ¿Qué iban a hacer? Otra vez, ¿iban a qué? A pelear. Pero mire esta frase. Pero antes, siga conmigo leyendo, enviaron una delegación a cargo de Fines, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Esto tocó mi corazón cuando lo leí, porque ahí se percibe la madurez. Hay gente que cuando algo no le gusta, primero pelea y después habla. Y debería ser al revés. Cuando en usted hay madurez y algo no le gusta, antes de armar un problema, hable. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Dije, antes de armar un problema, hable. Mire lo que sucedió cuando ellos hablaron. La palabra del Señor dice en el versículo número 22 en adelante: el Señor el poderoso es Dios. El Señor el poderoso es Dios. Él conoce la verdad y que Israel también lo sepa. Nosotros no construimos el altar por traición o en rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida ni un día más. La verdad es que construimos este altar porque tenemos miedo de que en el futuro sus descendientes les digan a los nuestros: ¿qué derecho tienen ustedes de adorar al Dios, al Señor Dios de Israel? Note aquí, ellos antes de cruzar a la tierra prometida toman una decisión y dicen: vamos a levantar este monumento no para hacer sacrificios, sino para que nuestros descendientes recuerden que aunque no están en la tierra prometida, también tienen derecho a entrar a la tierra prometida. Esto es un recordatorio, no es un lugar de adoración. Nosotros sabemos que el lugar de adoración es el tabernáculo que está allá. Lo que simplemente queremos es una muestra de que todo va a estar bien. Ahora, lo interesante es lo que pasa después. La delegación que va con ellos, mire la respuesta que dan. Vamos por favor al versículo número 30 al 33. Cuando el sacerdote Fines y los sacerdotes de la comunidad, cabezas de los clanes de Israel, oyeron esto de la boca de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés, quedaron conformes. Fines, hijo del sacerdote Eleazar, le respondió: hoy sabemos que el Señor está entre nosotros, porque ustedes no han cometido esa traición contra el Señor como nosotros habíamos. Otra vez, como nosotros habíamos pensado. En cambio, han rescatado a Israel de ser destruido por manos del Señor. Después, Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los otros líderes dejaron la tribu de Rubén y la tribu de Gad en Galat y regresaron a la tierra de Canaán para contarle a los israelitas lo que había sucedido. Entonces los israelitas quedaron conformes y alabaron a Dios y no hablaron más de hacer guerra contra Rubén y contra Gad. Quiero que por favor me preste toda su atención y detalle lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Ellos, cuando escucharon la situación, lo primero que se les vino a la cabeza fue: vamos a pelear.
Pero antes de pelear deciden hablar. Y luego de hablar dice que quedaron conformes con la explicación. Ese es un problema que los inmaduros siempre tienen. Porque el inmaduro no se basa en lo que habla, se basa en lo que piensa. Es que a mí me parece, es que yo creo que, es que yo supuse, es que a mí me pareció. Querido hermano, madurez es aprender a hablar. Madurez es aprender a preguntar. Madurez es aprender a decir: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no hiciste eso? Y luego de escuchar a la persona se toma la decisión que se necesita tomar. Pero cuando una persona no tiene madurez, no piensa, sino que lo primero que quiere hacer es salir a pelear en su casa, salir a pelear en su familia. Y hoy vengo a decirte: sabiduría y madurez es aprender a hablar y aprender a escuchar. Permítame hacerle una pregunta. ¿Conoce usted a alguien al que no se le puede decir nada porque no sabe escuchar? No me mueva la cabeza, levánteme la mano y denúncielo, vamos. ¿Conoce usted una persona a la que uno dice: pastor, es que yo le necesito decir algo, pero no se lo puedo decir porque no he terminado de hablarle y ya quiere armar un problema y ya quiere armar una pelea? Levánteme la mano, por favor. Levanten las dos para que se vean más. Si no levanta la mano, ya sé por qué. Es porque es usted. Le voy a regalar esta frase y quiero que la escriba en sus apuntes, por favor. Y es: la gente madura resuelve sus problemas hablando. Los inmaduros peleando. Otra vez: la gente madura resuelve sus problemas hablando. Los inmaduros peleando. Usted sabrá que ha crecido en la vida cuando entienda que nosotros necesitamos por momentos tener conversaciones incómodas, conversaciones claras, conversaciones en las que digamos: hey, esto no me gustó, esto no me parece, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me hablaste de esa manera? Pero preferimos quedarnos en el corazón con las heridas y empezar a pensar mal, a actuar mal y peor aún, terminar peleando con gente a la que nunca le dimos el beneficio de escucharlos y el beneficio de hablar con ellos. El inmaduro se basa en lo que supone, nunca da derecho a que otros puedan expresarse, expresar sus intenciones. Cuando hablas y expones con claridad lo que tú sientes, tendrás recursos para saber qué fue lo que realmente pasó. Pero escucha esto: hablar sin faltar el respeto y escuchar con atención son un arte que la gente inmadura no sabe dominar. Lo vuelvo a repetir: hablar sin faltar al respeto y escuchar con humildad son artes que la gente inmadura no sabe dominar. ¿Usted quiere saber qué tan madura es una persona? Mire cómo habla cuando tiene que decir las cosas con respeto. ¿Usted quiere saber qué tan madura es una persona? Mire su capacidad de escuchar. Qué triste que hayan personas que dicen: pastor, tengo tantas cosas que decirle a mis hijos, pero si se las digo, se enojan y se van. ¿Sabe por qué? Porque no tienen madurez. ¿Cuántos padres aquí sentados han visto comportamientos en sus hijos que no están bien y dicen: pastor, yo se los quiero decir, pero es que si se los digo, les da rabia, se enojan y salen y se van? Pregúnteme por qué. Otra vez, pregúnteme por qué. Porque son inmaduros. Usted los ve grandotes, tienen pelos en la barba, pelos en las axilas, son más grandes que usted, pero siguen siendo niños inmaduros. Cuando una persona madura logra hallar valor en la instrucción de sus padres, usted sabe que ha madurado porque cuando piensa en los consejos, en las instrucciones que le dieron sus papás, en las instrucciones que le dieron sus pastores, usted dice: a mí al principio me dio rabia, pero gracias a Dios por ese padre que me educó, gracias a Dios por esa madre que me instruyó, gracias a Dios por ese pastor que guió mi camino y me enseñó qué se hacía y qué no se hacía. La gente inmadura desprecia la corrección, la gente madura
sabe darle valor, porque sabe que en la instrucción los sabios crecen. Hoy vine a decirte, iglesia, desarrolla en tu vida madurez y Dios te va a llevar muy, muy alto en tu vida y en tu historia. Dígame amén si lo cree, por favor. Madurez. Pero si usted es de aquellos a los que no se les puede decir nada, si usted es de esas personas que se molesta cuando le dan un consejo, si usted es de esas personas que se enoja, le da rabia y dice, pues entonces no lo hago, pues entonces váyase, pues entonces me voy, usted no está demostrando su razón, usted solo está demostrando su inmadurez. Y hasta que no madures, no vas a poder disfrutar la vida que tienes, porque para el inmaduro todos los consejos son problemas, para el inmaduro todas las instrucciones son problemas. Pero cuando una persona empieza a madurar, dice, Señor, yo no soy perfecto, yo necesito crecer, yo necesito aprender, y te doy gracias por la gente que has puesto a mi lado, que tiene la capacidad de con amor y con respeto decirme lo que necesito escuchar. Algún día darás gracias al Señor por la gente que te corrigió, y algún día te lamentarás por la gente a la que ignoraste por tu inmadurez. Desarrolla en la vida madurez y vas a crecer de una forma que no te alcanzas a imaginar. Ahora, le voy a contar una historia de algo que pasó real. Es un jovencito que ha crecido en los caminos del Señor, un muchacho que ha sido instruido por sus padres a amar, a servir a Dios. Y en estos días me lo encontré en la iglesia y se me acercó y me dijo, pastor, estoy mal. Le dije, ¿por qué estás mal, hijo? Y me dijo, tengo rabia, pastor. Le dije, ¿por qué? Resulta que su nuevo líder de cartera de un área de trabajo había tomado una decisión ministerial y a él no le había gustado esa decisión. Él estaba asignado a una posición, pero su líder lo había cambiado a otra posición, y no lo había hecho por mal, lo había hecho porque estaban en un proceso de reestructuración. El muchacho, cuando escucha la instrucción, dice, ok, sí señor, pero quedó cargado en su corazón porque la instrucción que le dieron a él no le gustó. Pasó el tiempo y estaba muy indispuesto, y en su mente empezó a llenarse de ideas. Y las ideas que tenía en la mente yo las escuché cuando hablé con él, y me dijo, lo que pasa es que yo en el pasado nunca había tenido problemas con el otro líder, y con este líder sí estoy teniendo problemas. Dije, ¿qué más sientes, hijo? Y yo estoy pensando que lo mejor es que yo no siga sirviendo más porque a mí no me valoran. ¿Y qué más has pensado, hijo? Y yo tengo mucha tristeza, pastor, yo necesito que usted me ayude. Le hice una pregunta y le dije, hijo, solo una pregunta. Tú ya te sentaste a hablar con tu líder y le dijiste, mira, podrías reconsiderarlo, habría una posibilidad de que hagamos un cambio, es que me gustaría hacerlo de esta manera. Ya lo escuchaste, te diste cuenta que fue una persona intransigente, inflexible, y te dijo no, porque no, o tal vez te dio una explicación y te ayudó. No, pastor, yo no he hablado con él. Le dije, tienes un problema. Te estás cargando con alguien a quien ni siquiera has escuchado. Te estás molestando con alguien con quien ni siquiera has tenido la oportunidad de sentarte a hablar y aclarar lo que sientes. Hijo, la solución no es que yo te defienda. La solución es que tú, como una persona madura, vayas y te sientes con esa persona y le preguntes, le hables, le digas y lo aclares. ¿Entendido? Sí, pastor, me di cuenta que hablaron, y oh sorpresa cuando les pregunté cómo les fue. Pregúnteme cómo les fue. No, pregúnteme con chisme que le quiero responder. Les fue tan bien que todo el problema quedó resuelto. Se estaba armando una pelea porque no querían hablar. Míreme a los ojos y escúcheme. ¿No será que eso es lo que le está pasando a usted en su casa? ¿No será que eso es lo que le está pasando a usted en su vida? Que se le hizo más fácil salir a pelear, cuando el Señor nos está enseñando que la gente madura, antes de pelear, habla. Otra vez, diga conmigo, levante la mano derecha, diga, antes de pelear. Fuerte, diga, antes de pelear voy a hablar. Otra vez, antes de pelear voy a hablar. Se levanta por la mañana bravo porque usted quería estar con su esposa anoche y ella le dijo que no.
Qué silencio los casados, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Toca, Padre, a tu siervo que ya empezó a fluir. Y se pone a pelear, hable. Dígale: mi amor, me dejaste desamparado en la noche. Me abandonaste. ¿Por qué lo hiciste? Y resuelvan el problema. Pero el inmaduro nunca habla. El inmaduro pelea, pelea, pelea y pelea. Hoy vine a decirte en el nombre de Jesús: deja de dañar el ambiente de tu hogar por tu inmadurez. Y si tienes que decir algo, dilo con respeto, dilo con amor, y te vas a dar cuenta que muchas cosas que están mal, tal vez lo que necesitan no es una intervención sobrenatural, sino un acto natural de madurez, de hablar, confrontar las cosas y encontrar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. Dígame amén, por favor, y alabe a Jesús con ese aplauso fuerte. Ahora déjeme pasar a lo tercero y último, y es que la gente inmadura, en última instancia, la reconoces porque todo lo hace personal. Otra vez, la gente inmadura todo lo hace personal. En este punto me gustaría que hagamos un recuento y un resumen para recordar lo que hemos aprendido. La palabra de hoy se llama: así son los inmaduros. Y aprendimos que ellos tienen tres características. La primera característica, ¿cuál es? Repítalo conmigo, pónganme en la pantalla. Primera característica es que prefieren alejarse en lugar de acercarse y arreglar. La segunda característica de la que hablamos es que la gente inmadura todo lo resuelve peleando. Y aquí viene la tercera y última: la gente inmadura todo lo hace personal. Quiero llevarlo a un texto de la palabra muy interesante, y es Proverbios capítulo 27 versículo 17, que dice de la siguiente manera: para afilar el hierro la lima, y para ser mejor persona el amigo. Otra vez: para afilar el hierro la lima, y para ser mejor persona el amigo. Si hay algo que nosotros necesitamos como cristianos, como padres, madres, servidores, discípulos, personas, trabajadores, es gente que nos diga aquellas cosas en las que no lo estamos haciendo bien. Usted no se volvió un experto en su trabajo porque aprendió a hacer las cosas solo. Usted se volvió un experto porque un día alguien vino a corregirlo y le dijo: mira, eso no está bien, no se hace así, hazlo de esta manera. Pero cuando una persona hace todo personal, el día que lo corrigen, lo primero que siente es que en lugar de atacar el problema, lo están atacando a él. Por ejemplo, escuche esta frase a ver si algún día la ha escuchado: amor, es que el arroz te quedó muy salado. Pues entonces yo no vuelvo a hacer arroz, cocínelo usted y punto. No, nadie le está diciendo que no vuelva a hacer arroz, solo le dijimos que el arroz quedó salado. O sea, que le eche menos sal, que no le eche sal como el pastor le echó sal al aguacate ahora, que casi lo daña. Lo que le estoy diciendo es: mejore lo que hizo, no quiero que usted cambie. El inmaduro se victimiza cuando lo corrigen. El inmaduro dice: mira mi amor, lo que pasa es que tú en esto estás mal. Claro, como yo soy el peor esposo del mundo. Hombres no hay, usted le tocó el peor de todos los esposos. No, pero nadie te está diciendo eso, mi amor. Solo te estoy diciendo que eso no estuvo bien. Pero el inmaduro todo lo hace personal. Entonces en la iglesia le dicen algo como: hermano, mire, está bien la forma en la que usted dirigió e hizo eso, pero hagamos un correctivo para que la próxima vez lo maneje de esta forma, no hables de esta manera, manéjalo así. Y automáticamente dice: en esta iglesia no hay amor, en esta iglesia no hay ternura, en esta iglesia no hay aprecio, yo mejor me voy de la iglesia. Nadie te está echando, solo te están
corrigiendo. El problema es que el inmaduro, como todo lo hace personal, activa los otros puntos. Quiere escapar y no quiere hablar. Aprenda a recibir la instrucción con amor. Aprenda a recibir la instrucción con humildad. Aprenda a recibir la instrucción con madurez. Cuando usted es maduro, usted dice: gracias por lo que me estás diciendo, lo voy a poner en práctica y voy a caminar en esa dirección. Pero cuando tú estás lleno de inmadurez, todo lo haces personal, te cargas, te indispones y terminas dejando que el diablo te saque de lugares donde Dios no te quería sacar. Terminas dejando que el enemigo te lleve de lugares donde Dios no te quería quitar. Dios nos ha puesto en lugares para ser formados. Dios nos ha puesto en lugares para ser limados. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Dios nos ha puesto en temporadas para que nosotros desarrollemos nuestro carácter, nuestra vida. Pero el inmaduro se sale de todos los procesos porque siente que los procesos, en lugar de hacerle bien, le están haciendo mal, porque todo lo hace personal. Hermanos, necesitamos crecer en esta área. Escuche esto: el inmaduro, cuando se molesta, te traslada toda la culpa, porque en lugar de arreglar, lo que quiere es manipular. Otra vez: el inmaduro, cuando se molesta, te traslada toda la culpa, porque en lugar de arreglar, lo que él quiere es manipular. Usted hoy le dice algo: mira hermano, esto no estuvo bien, esto me molestó, esto no me parece, y automáticamente son tan hábiles para llevar el problema no al problema, sino a ti o a él. Dice: claro, la solución es que yo me vaya, la solución es que yo no esté, es que usted siempre lo hace, es que usted también siempre se equivoca. Esa no es la solución, querido hermano. Mientras que no aprendamos a poner nuestra mirada en aquello que realmente debe resolverse, nunca vamos a crecer en la vida. Hay gente que está perdiendo la oportunidad de disfrutar los mejores años, los mejores momentos en su familia, por esa inmadurez que tienen en el alma y en el corazón. Hay gente que se está dejando robar la paz de Dios en su vida porque todo lo hizo personal. Me pasó algo esta mañana. Mi esposa tiene una costumbre, pregúnteme cuál. Cuando usted va a salir de la ducha, siempre ponen una toalla, ¿verdad? Para que usted se escurra. Mi esposa, luego de bañarse, se lleva la toalla y la pone donde se va a lavar la boca y todo el relleno, donde se va a cepillar. Siempre lo hace. Entonces, cuando yo me voy a bañar, yo soy más grande, más alto, escurro más agua, necesito la toalla. Pregúnteme dónde está la toalla. Esa señora se la llevó. Siempre hace lo mismo. Entonces yo salgo de la ducha, la toalla. Y hoy que salí, vi la toalla por allá lejos y me dio una rabia. Pregúnteme por qué. Porque sí, me dio rabia. Porque dije: voy a salir escurriendo el baño y no quiero. Y pensé rápidamente, dije: la voy a llamar y le voy a decir: Lorena, tráigame la toalla. Pero como yo sabía que tenía que predicar la prédica del inmaduro, dije: no le voy a decir nada. Me escurrí como pude, alargué la pierna, estiré la toalla y me sequé y salí. Y ella nunca se dio cuenta del problema hasta ahora. En otro momento yo me hubiese podido enojar y le hubiera dicho: Lorena, ¿por qué tú no piensas en mí? O sea, como tú te bañaste, ya te llevas la toalla y solamente tu mundo, porque solamente piensas en ti y yo no existo. Y hoy, en pleno día del Padre, me quitaste la toalla para que yo me resbalara, me cayera y te quedaras con mi herencia. El inmaduro, vaya, pregúntele a un inmaduro todo lo que ha pensado contra alguien con quien está enojado. Vaya, pregúntele.
Y usted se va a encontrar que en esa mente solamente hay lo peor, lo peor, lo peor y lo más malo que pueda existir. Porque cuando no hay madurez, tú no te basas en lo que pasa, tú te basas en lo que supones, tú te basas en lo que te imaginas. Por eso es que la madurez es algo que necesitamos con urgencia en la vida. Y el apóstol Pablo termina la carta de Corintios diciéndoles: estén en paz, aprendan a crecer en madurez. Porque si ustedes no crecen en madurez, no van a tener ni paz ni armonía en ningún lugar. A mí esto me llena de tristeza, mi hermano, ver tanta gente que dice: tengo 35 años en el evangelio, 40 años en el evangelio. Pero yo le puedo decir, hermano, con todos los años que tengo caminando al lado del Señor, que son casi 30 años de cristiano, que he visto gente que se mofa de una espiritualidad porque han leído la Biblia tantas veces, porque han servido en tantos ministerios, porque han estado en tantas iglesias. Usted puede cumplir años y no ser maduro. Usted puede envejecer sin madurar. Pastor, aquí donde me ve, me bauticé en la playa, en una piscina, en un río, en el río Jordán. Hablo en lenguas, conozco el griego, el arameo, el hebreo, el español, el inglés. El Señor me ha bautizado con dones, con lenguas. Yo miro los espíritus y con la mirada los frito. Usted puede ser todo lo que quiera y a la vez ser un inmaduro. Es más, el inmaduro cree que vale por sus dones. Es que Dios me usa. La gente madura sabe que lo que nos da valor no son los dones, lo que nos da valor es el carácter. Cuando usted tiene carácter, usted revela a Cristo. Cuando usted tiene carácter, usted muestra el amor de Dios a otros. Cuando usted tiene carácter, usted muestra humildad en su vida. Pero la gente sin carácter es gente soberbia que anda haciéndole daño a otros en la vida. Y hoy te quiero decir, Jesús dijo: tropiezos siempre van a haber, pero ¡ay de por aquel que vienen esos tropiezos! Y hay gente que por su inmadurez ha sacado personas de la iglesia. Por su inmadurez han dañado familias enteras. Por su inmadurez han dañado hogares, porque no han tenido la humildad para agachar la cabeza y reconocer que se equivocaron. Pero hoy vine a decirte en este maravilloso día: si amas la madurez y le dices: Espíritu Santo, ayúdame, yo quiero crecer, yo quiero ser usado, grandes cosas hará Dios contigo y con tu generación. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. Madurez. Urge madurar. Vuelvo a repetirle las palabras de Jesús. Lucas capítulo 17 versículo 1. Y Jesús les dijo: siempre habrán tropiezos. Otra vez. Y Jesús dijo: siempre habrán tropiezos. Qué palabra profética tan poderosa, porque se cumple. Frente a mí tengo al amor de mi vida, mi amada esposa. Dame la mano, princesa. Dime feliz día del Padre. Gracias. Después cobro mi regalo. ¿Sabe qué significa que siempre van a haber tropiezos? Que por mucho de que yo la ame y quiera estar bien con ella siempre, tarde o temprano vamos a tener nuestras diferencias, nuestros momentos difíciles. Si tuviera sentado al lado a mis hijos, no te pareces a Jero, pero vas a ser Jero, dámelo. Y Anita, sabe Dios cuánto amo a mis hijos, pero siempre van a haber tropiezos. Es inevitable que en algún momento del camino yo, con mis errores de padre, ofenda a mis hijos, o mis hijos con sus comportamientos me ofendan a mí. El problema no es
los tropiezos, el problema es la inmadurez. Porque cuando tú tienes madurez, aprendes a resolver tus problemas. Pero cuando eres un inmaduro, te enredas y te enredas y te enredas en ellos y sufres. Y no solamente sufres, sino que haces sufrir a otros también. Porque lo que tenías que hablar no lo hablas, te lo guardas en el corazón y te cargas. Lo que tenías que decir no lo dices, te lo guardas en el corazón y prefieres comportarte como un indiferente y empiezas a faltarle respeto a gente con la que lo que necesita no es una pelea sino una conversación. Es que lo que me hizo no se hace. Dígaselo. Es que me dolió. Dígaselo. Es que tiene que saberlo. Dígaselo, háblelo. Y si no sabe hablar, pídale al Espíritu Santo que ponga en su palabra la boca indicada, las palabras adecuadas para expresarse, pero no se quede con cosas en el corazón que le hacen daño. Voy a terminar con una historia y con una frase. La historia es con mi papá. Yo soy el mayor de 3 hijos. Y crecí en un hogar con un padre que no fue el padre más amoroso del mundo. Mi papá no fue el hombre más expresivo. Mi papá no fue el hombre de decirme: te amo, hijo, me siento orgulloso de ti, qué hijazo el que tengo. No, me mostraba su amor de otras formas, pero nunca con sus palabras. Era un hombre seco, frío y hasta a veces un poco indiferente. Cuando se enojaba y tenía rabia, me castigaba con fuerza. Y todavía recuerdo las pelas que me dio mi papá. Al punto que si usted me preguntara a mí, Pastor Juan, cuando usted era un niño, ¿quién cree usted que lo amaba más? ¿Su papá o su mamá? Yo, sin temor a equivocarme, le podría decir: mi mamá. Porque de mi papá lo único que recibí fue pelas y provisión. Eso sí hacía mi viejo. Fue albañil toda la vida. No tuvimos lujos ni riquezas. Él no tenía trabajo siempre, pero nunca faltó, así fuera un arroz con huevos sobre la mesa. Él siempre fue un hombre proveedor. Y a mis 13 años, 12 años de edad, yo estaba en la iglesia. Y recuerdo todavía al predicador de turno. Era un anciano, un hombre de mucha edad, quien ese día empezó a hablar acerca del perdón en el altar. Y mientras él predicaba ese mensaje, yo estaba sentado adelante como tú. Era un músico también y escuchaba la predicación con atención siendo un niño. Aquel anciano dijo que cuando nosotros teníamos una ofensa con alguien y Dios nos daba la revelación a nuestro corazón de que estábamos mal con alguien, nosotros teníamos que ir a arreglar ese asunto, así no fuéramos los culpables. Porque yo sabía que las cosas con mi papá no estaban bien, era evidente. Pero cuando yo miraba hacia adentro, yo decía: pero es que las cosas están mal no por mí, están mal por él. El que se ha equivocado es él. El que no ha sido un buen papá es él. El que me ha maltratado es él. El que me ha gritado es él. El que no me da amor es él. Yo trato de acercarme y encuentro una barrera que cambie él. Pregúnteme cuándo iba a cambiar mi papá. ¿Cuándo se iba a acercar a buscarme? Posiblemente nunca. Pero ese día que escuché a ese pastor, me llené de valor y fui a la casa y dije: necesito hablar con mi papá. Lo busqué. Vivíamos en un apartamento chiquitito, 2 habitaciones, una pequeña sala, un baño, un comedor. Todo estaba ahí pegado, todo cerquita. Y le dije: papá, ¿podemos hablar? Él me dijo: hable. Y le dije: no, pero vamos a la sala. Dimos 3 pasos y llegamos a la sala. 1, 2, 3. Nos sentamos frente a frente y mirándolo a los ojos, siendo un jovencito de 12 años, empezando a vivir, pero aprendiendo que la madurez es hablar y sacar lo que hay en nuestro corazón, le dije: papá, yo le quiero pedir perdón.
Él me miró a los ojos y le dije: le quiero pedir perdón porque yo me he cargado en contra de usted. Le quiero pedir perdón porque a mí me ha dolido cosas que usted hizo y yo he guardado en mi corazón resentimiento contra usted. Y también, papá, le quiero decir que a pesar de todo, yo a usted lo amo mucho. Mi viejo, que no sabe llorar en público, que es una piedra, se le llenaron sus ojos de lágrimas y agachó la cabeza como peleando contra él mismo. Y le dije yo: papá, ¿usted me dejaría darle un abrazo? Él no habló, pero con la cabeza dijo que sí. Se paró, me abrazó, abracé duro, me abrazó. Un hombre que ha trabajado en la construcción toda su vida, tiene esas manos, parecen lijas, ásperas, fuertes, y empezó a llorar. Y lloraba como un niño. Y empezó a pegarme en la espalda duro. Más duro. Más duro. No tanto. Y yo sentía el dolor de mi papá. Luego, cuando terminó, me miró a los ojos y me dijo: yo también lo amo, hijo. Y desde ese día, mis hermanos, nunca mi relación con mi papá volvió a ser la misma. Era como si esa muralla que yo había visto que se había construido, aquel día se derribara por completo. Era como si ese muro de prevención, de inmadurez que se había levantado, se estuviera cayendo ante mis ojos. La relación con mi papá cambió. Él siguió siendo el hombre más terco del mundo. Se para y mira al techo, y yo: papá, mira, este techo es plateado. Él dice: no es plateado, es dorado. Pero ya yo no peleo con él. Yo miro el techo y digo: sí, papá, es un dorado clarito. A mí que me interesa que eso sea plateado, que sea dorado. Me interesa amar a mi viejo, honrarlo y respetarlo. Ya él verá qué hace con su vida. Mi tarea no es cambiarlo a él, mi tarea es honrarlo y ser un buen hijo. Y hoy, para gloria y honra del Señor, esta mañana le mandé un mensaje y le dije: papá, te quiero dar las gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por ser ese padre. Gracias por ser ese hombre que nos sacó adelante con esfuerzo. No le reproché por nada malo, al contrario, le dije: eres un abuelo excepcional, eres un hombre maravilloso. Y él responde con un audio diciéndome: hijo, gracias a ti yo también te amo y me siento orgulloso de ser un albañil que dio a luz a un pastor para esta tierra. ¿Sabe qué es lo que logra eso? Lo único que logra eso es practicar el perdón. Pero la gente inmadura no sabe perdonar. La gente inmadura no sabe pedir perdón, porque el inmaduro se disfraza en la soberbia. Pero hoy vine a decirte: ¿no será que lo que te está haciendo falta es madurar y crecer a la estatura de Cristo? Y decir: hay gente con la que tengo conversaciones pendientes. Hay personas a las que tengo que pedirles perdón o debo perdonarlas. Hay asuntos que debo arreglar. Porque lo que era un problema general, me lo hice un problema personal. Y hoy estás en guerra con quien deberías estar en paz. Y llegaste a la iglesia a recibir una palabra y algunos dicen: pastor, yo estoy como medio regañado hoy aquí. Pero hoy quiero que usted, cuando salga por esa puerta, pueda decir: Señor, ya sé lo que me viniste a decir hoy, y es: quiero que crezcas en la madurez. ¿Podríamos leer el versículo principal, el primer versículo de Corintios? Quiero que lo vuelva a leer conmigo, por favor. Mire esa belleza de verso.
que dice así: amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros. Y mire esta belleza de resultado cuando hay madurez. Vivan en paz y armonía, y entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Queridos hermanos, queridas personas que escuchan esta palabra, yo sé que a veces es difícil y algunos se preguntarán: pastor, tú me estás pidiendo que hable, que sane, que arregle, pero ¿cómo sanar con personas que ya no hay nada que hacer? ¿Cómo sanar con personas que hicieron tanto daño y no quieren cambiar? Le voy a regalar esta frase, quiero que la lea, mírela, ahí la voy a poner. Y dice: cuando eres alguien maduro, aprendes cuándo sanar para continuar y cuándo sanar para cortar. Otra vez: cuando eres alguien maduro, aprendes cuándo sanar para continuar y cuándo sanar para cortar. Déjeme darle un ejemplo con esta historia. Hace un tiempo hubo un hombre a quien yo le di un dinero y ese hombre me estafó. ¿Me entiendes? Tú que eres abogado, me estafó. Se quedó con el dinero, me dio su palabra, me dijo de todo, pero me estafó. Yo aprendí, porque de todas las crisis algo aprendes, ¿verdad? Yo aprendí que lo que está escrito te protege, pero como yo no dejé nada escrito, perdí el año. Pero esa estafa de este hombre a mí me generó tanto dolor y tanta rabia, porque yo creí en la palabra de esa persona, y eso a mí me generó rabia. Pregúnteme si yo quería hablarle, pregúnteme que le quiero contar. ¿Usted le quería hablar? No, yo no quería hablarle. Y no quería hablarle porque estaba dolido, me había estafado. Y cuando yo lo veía me daba rabia. Pastor, ¿eso se llama inmadurez? No, eso se llama humanidad, porque lo que me hizo no se hace. Pero cuando la madurez se activa, tú aprendes a sanar. Otra vez, cuando la madurez se activa, tú aprendes a sanar. Y llegó un momento en el que yo dije: yo no puedo cambiar esa estafa. Ese hombre no me va a devolver el dinero, así que voy a quedarme con la lección, porque perdí la bendición. El dinero que tenía se fue, pero la lección nadie me la va a quitar. La lección es: la próxima vez que haga un negocio, lo voy a dejar por escrito para que nadie me tumbe. Me quedé con la lección, pero dije: ahora tengo una tarea, y es sanar este problema con este hombre. Le llevé eso al Señor y le dije: Dios, ayúdame a sanar. Hay una predicación en mi canal que se llama Aprende a perdonar, aprendiendo a perdonar. Ojalá algún día usted la pueda escuchar si quiere aprender más de esto. Pero decidí perdonar a este hombre, y cuando lo decidí perdonar, sentí que mi corazón sanó. Y justo cuando sané, Dios de otra manera me devolvió más de lo que ese hombre me había quitado. Porque así es Dios: cuando tú sanas, Dios restaura. Cuando tú sanas, Dios recompensa. Cuando tú sanas, Dios te da más de lo que el hombre te quitó. Alguien grite mi amén si me está entendiendo. Sané. Si veo al hermano, lo saludo: Dios lo bendiga. Y no siento rabia en mi corazón, porque ya sané, ya lo perdoné. Ahora pregúnteme qué pasaría si él me dice que hagamos otro negocio. Hagamos el ejercicio. Tú vas a hacer, te transformé. ¿Qué pasaría si tú me dices que hagamos otro negocio? Hagamos otro negocio. No. No tengo que decirte que sí, porque sané, pero aprendí a cortar. ¿Está conmigo? Cuando eres maduro, tú aprendes que hay personas con las que puedes sanar y continuar, pero hay personas con las que tú debes sanar y hacerte a un lado y decir:
No puedo seguir porque tú no has cambiado. No puedo continuar porque tú no has dejado que Dios trabaje en tu vida. No puedo continuar porque tú no has dejado que el Señor transforme lo que está en ti. Cuando seas transformado, cuando seas cambiado por el poder de Dios, claro, bienvenido seas. Podremos pensarlo, pero mientras sigas siendo el mismo, no estoy obligado a estar ahí soportando un dolor por algo que tú no has querido cambiar. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí lo que le estoy diciendo. La madurez te da la sabiduría de entender que hay gente con la que te sanas y puedes vivir cerca, y hay gente con la que te sanas y lo mejor es vivir de lejos. Y eso es madurez. Te puedo saludar, te puedo hablar, puedo orar por ti, puedo bendecirte, puedo saludarte, puedo compartir contigo, pero tú en tu espacio y yo en el mío, hasta que cambies, hasta que seas transformado por el poder de Dios. Y entonces, cuando Dios haga lo que yo no he podido hacer, seguramente muchas cosas van a funcionar otra vez. Aquí hay gente que por su inmadurez está aferrada a personas, y está aferrada a gente creyendo que los van a cambiar son ellos, los que los van a transformar son ellos. Le tengo una mala noticia y una buena. La mala es que usted no cambia a nadie. La buena es que cuando usted deja las cosas en las manos de Dios, Dios cambia al incambiable con su poder y con su mano poderosa. Hermanos queridos, con esta frase me despido. Póngamela en la pantalla, aliste su celular y tómele una foto a esta imagen, a esta frase que dice de la siguiente manera: ser inmaduro solo hará tu vida más difícil y complicará la vida de las personas que tienes cerca. Cuando maduras en Cristo, empezarás a demostrar el amor y la sabiduría de Dios en tu vida. El que madura vive mejor y llega más lejos en Dios. Puede leerla conmigo fuerte a la cuenta de 3. Vamos, 1, 2, 3. Ser inmaduro solo hará tu vida más difícil y complicará la vida de las demás personas que tienes cerca. Cuando maduras en Cristo, empezarás a demostrar el amor y la sabiduría de Dios en tu vida. El que madura vive mejor y llega más lejos en Dios. Hoy vine a decirle a toda la iglesia que está presente y a aquellos que están viendo esta palabra a la distancia: tú también puedes y debes madurar. ¿Cómo? No evites las conversaciones que tienes que tener. Antes de pelear, habla. Y por último, no te hagas todo personal. Dios ha puesto gente en nuestro camino que nos va a decir cosas incómodas, pero acuérdese que cuando usted corrige al sabio, se hace más sabio. Cuando corriges al necio, te ganas un problema. No seas necio, seas sabio y dele valor al consejo y a la gente que Dios ha puesto cerca de usted. No se haga todo personal. Si la esposa le quitó la toalla, póngala usted y no se ponga a pelear por eso. Y acuérdese que hay un nivel de madurez superior que ojalá algún día lo alcancemos, y es este. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre aplaca su furor, y pasar por alto la ofensa es un honor. Cuando maduras, no peleas por todo. Escoges tus batallas y dices: por esto no voy a pelear, venga, yo lo arreglo y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Esto hay que hablarlo, hablémoslo y lo arreglamos